Esta es otra edición extraordinaria de su programa Minería y Energía en Acción, que también se transmite a través de televisión solar en Apurímac, Abancay, por señal abierta, canal 19, por cable a través de Econocable, canal 16, y Cable Abancay, canal 14, y también a través de la radio, a través de Estación Solar o Inti Radio. Esta situación de la pandemia está permitiendo pues que utilicemos tecnología de punta. Por eso vamos a dar la bienvenida al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Buenos días, mi querido Antonio. ¿Qué tal? Esto de la de esta pandemia del coronavirus, los efectos que ha tenido más devastadores han sido en países de corte nacionalista y populista, por ejemplo, en el caso de España, en caso de México, en caso de Estados Unidos, incluso en Inglaterra. Pero todo lo contrario ha ocurrido en países disciplinados y con elevado nivel cultural y que son mineros. Empezamos por Suecia. Suecia no ha tenido que hacer ningún tipo de cuarentena, nada, sino disciplinadamente toda su población empezó a utilizar las prevenciones. Igualmente en Australia, ni qué decir de China y Corea del Sur, Singapur, todos los asiáticos han enfrentado esta pandemia con, como dice algún experto y conocedor profundo de esta pandemia, con humildad, con disciplina, con educación y conciencia. ¿Qué dice al respecto, ingeniero? Sí, Antonio, ciertamente ha habido dos estrategias en cómo enfrentar esta pandemia a nivel mundial. La primera es lo que se denomina la estrategia del laissez-faire, el dejar hacer, que es básicamente la estrategia de Bolsonaro en Brasil, de López Obrador en México, aunque ahora ya está tomando medidas. Por supuesto, Trump, Johnson en la Gran Bretaña, ¿no? Bajo la asunción de que la pandemia está causando muertos, sí, pero en menor magnitud que otras enfermedades, ¿no? El problema no es solamente ese, es que la menor magnitud se está dando por ahora, pero si se permite que la pandemia siga creciendo en el número de infectados, la cantidad de muertes, que es lo principal. A mí no me preocupa tanto el contagio, porque al final de cuentas, para la mayoría de la población, el contagio es como un resfrío o una gripe que en un par de semanas pasa. Pero lo que estamos viendo es que la cantidad de muertes, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como son las personas de edad avanzada, caso de Italia, en buena parte de España, o las personas más jóvenes, pero con problemas de salud, con hipertensión, diabetes, etcétera, es bastante
alto. Ahí es donde se concentran las defunciones. Y eso es más o menos en promedio entre un 3 y un 4% de la cantidad de infectados. Y ciertamente la cantidad de infectados que se detectan, porque hay muchos que no se detectan, depende de la cantidad de pruebas que se estén haciendo, que en el Perú obviamente son muy pocas, ¿no? Y entonces decir que tenemos 1000 y pico o 1065, que era hasta hace poco la última cifra que manejo, la de ayer, la cantidad de infectados es una cifra bastante conservadora porque va de acuerdo pues con los 14.000 pruebas que se han hecho en el país, que no es nada. Hay mucha gente que está contagiada, algunos no presentan síntomas, otros sí, pero se quedan en sus casas, en los pueblos jóvenes, etcétera, ¿no? Tratando de recuperarse como si fuera un resfrío y con condiciones de aislamiento muy pobre. Entonces, ese es el problema. La otra estrategia es la del aislamiento social, que es la que se ha implementado en el caso del Perú, y básicamente a la fuerza debido a las circunstancias en países como Italia, España, donde el virus ya se ha propagado y está fuera de control. Si esto lo referimos a la industria minera, lo aconsejable sería de que las empresas mineras, así como han donado 500.000 pruebas al gobierno peruano, compraran suficientes pruebas para que todo su personal pasara por un examen. Acordémonos de que la minería formal emplea a unas 200.000 personas, muchas de las cuales, por supuesto, no están en la mina, sino en cargos administrativos, en Lima, en logística, etcétera. Pero esa es la recomendación que daría a las empresas mineras, de abastecerse del número suficiente de pruebas, porque cuanto más pruebas se hacen, más control hay sobre esta pandemia. Así es, lo que también facilita esto de estas empresas formales que tienen pues esa conducta de estos países disciplinados, de estos países pues cultos. La minería formal viene de esos sitios, de Australia, de Canadá, de Suecia. Entonces ya tienen, y es fácil, sería fácil descartar, ¿no?, cualquier tentativa o indicio de esta pandemia. Y entonces, ya una vez descartado cómo se está recomendando y cómo debe ser, ya pues se daría con las precauciones que los chinos, los coreanos y todos estos países serios tengan todas las precauciones, se iniciaría la reactivación o las actividades productivas, como sugieren que sea pues la minería, el agro y la pesca, que son pues actividades que por naturaleza trabajan de forma aislada. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Pues nuevamente refiriéndome a la industria minera, como bien sabes tú, las minas suelen contar con muchas y muy buenas facilidades médicas, de manera que yo no veo ahí un problema en poder controlar a los trabajadores, que además suelen ser personas que han pasado por un examen médico para poder subir a trabajar a las minas. Acordémonos de que inclusive quienes visitan las minas tienen que pasar por este examen médico, y si presentan algún tipo de vulnerabilidad, como es hipertensión, diabetes, etcétera, no se les autoriza su ingreso a una operación minera, de manera que los trabajadores mineros son tal vez uno de los grupos
mejor preparados, menos vulnerables a esta pandemia. Y si se diera, es bastante sencillo en los campamentos mineros el poder aislarlos, controlarlos, etcétera. Los trabajadores mineros no operan en muchedumbre, uno al costado del otro, sino cada quien en una máquina a una distancia bastante grande, de manera que es algo que se puede muy bien realizar. Ciertamente hay una serie de otras medidas que se pueden tomar, como reducir la cantidad de personal que se emplea normalmente a lo mínimo indispensable para una producción determinada. Dadas las circunstancias que pasa el mundo en el que el problema no es solamente no producir, el problema es que aunque se produzca, las posibilidades de exportar lo producido, por lo menos por el momento, están muy reducidas. En principio, la China ha reducido las compras y el 70% de la producción de cobre de Perú suele ir a la China, de manera que ahora van a comprar menos, por lo menos por lo que resta del año, y también hay muchas dificultades para el transporte, no hay muchos barcos disponibles, todos estos grandes cargueros, por ejemplo, están hoy en día siendo contratados por los países productores de petróleo para almacenar el petróleo que producen, porque la demanda ha caído notablemente y no saben qué hacer con el crudo. Entonces, los problemas son muy, muy complejos. Los repuestos que requiere la maquinaria minera por ahora están garantizados con los stocks de los proveedores, pero no sabemos qué va a pasar más adelante cuando estos repuestos empiecen a escasear, porque desde los lugares donde se importa también hay fábricas cerradas, hay problemas con el transporte aéreo, etcétera. Entonces la prudencia, a mi juicio, aconseja no paralizar la producción por la importancia que tiene para la economía de Perú, pero tal vez reducir en algo la producción usual en los próximos meses. Acá ha llegado pues una noticia muy alentadora, tal como el embajador chino declaró. Acá economía china reacciona y suben nuestros metales. Entonces, el precio de los metales industriales suben en los mercados internacionales tras los mejores datos de la actividad manufacturera de China, que muestra una recuperación de este mes de marzo respecto al mes pasado. China es el mayor consumidor mundial de metales del mundo, mostró recuperación el presente mes, de acuerdo al índice oficial de gerente metal, que se ubica en 52 puntos tras haber descendido 35.7 en febrero. El cobre cotiza 2.23 de dólar, subiendo 3.29%, y la plata alcanza 14.28. La onza subiendo 1%. Entonces, esta noticia, China pues se ha recuperado y ha manifestado y tiene que producir lo que el mundo ahora está dejando pues hoyos o vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué opina esta noticia alentadora en general? Bueno, mira, puede que algunos metales suban. El precio de $2.29 la libra de cobre es todavía un precio muy bajo. Para los costos de la minería peruana, cubre los costos de producción. No así en el caso de la minería chilena, que tiene costos más altos, en donde apenas alcanzaría a cubrir lo que se llama el costo en efectivo, el cash cost. Ciertamente, en el caso del Perú, el metal más importante es el cobre, que representa más del 60% de la producción minera peruana. Por lo tanto, ese es el precio que debemos seguir para ver cómo se va desempeñando. Pero nuevamente, insisto,
el tema de la demanda va también asociado al tema de la capacidad logística para aprovisionar el mercado, y eso todavía se mantiene muy deprimido. Yo creo que si hay algún tipo de recuperación, esta se va a dar en el segundo semestre, y lo que tenemos por ahora no tanto. Inclusive uno puede ver de que las principales compañías mineras del mundo están tomando medidas bastante drásticas. Glencore ya anunció que posterga el reparto de dividendos. Buenaventura ya anunció de que no va a hacer proyecciones para este año porque hay un altísimo nivel de incertidumbre. Nadie sabe en qué momento se podrán reiniciar las operaciones mineras porque el Ministerio de Energía y Minas no tiene un plan estratégico al respecto. Entonces, todo esto hace que debamos ser prudentes en lo que digamos sobre el futuro inmediato de la minería peruana. Así es, todo está pues en incertidumbre a nivel mundial. Bueno, para culminar este bloque, en el programa vamos a tener pues como es de costumbre los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ahora pues el segundo, la Jueves Minero Virtual. Y también un reportaje sobre en qué medida los minerales son también fundamentales en la agricultura y ganadería. Bueno, estamos transmitiendo también para Abancay, Apurímac, a través de Televisión Solar. Con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. A continuación presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido uno de los principales promotores del desarrollo minero de nuestro país, fomentando el conocimiento y la innovación tecnológica, así como promoviendo prácticas responsables en la industria minera. El Consejo Directivo se propuso trabajar sobre 4 pilares estratégicos para consolidar al Instituto como la entidad experta y de referencia en temas relativos a la actividad minera. Se puso especial cuidado en generar mayor reconocimiento, adhesión y fidelidad hacia nuestra institución a través de importantes mejoras en los servicios que brindamos a nuestros asociados, colegas y al público en general. Estas actividades nos permitieron contar con más de 3.700 asociados activos a la fecha, cifra récord para nuestra institución. Desde mayo de este año, el instituto fue aceptado como miembro del ICMM. También firmamos convenios con importantes instituciones para difundir los eventos internacionales y estudios realizados. Además, organizamos congresos internacionales de gran prestigio, como ProExplo 2019, que resalta los esfuerzos de exploración minera en Perú y Latinoamérica, y Perumin 34, Convención Minera, donde autoridades, profesionales y técnicos analizan los principales retos para el sector, así como los resultados de las últimas investigaciones y los avances tecnológicos y científicos. Trabajamos estrechamente con la academia en la preparación de estudios y discusiones sobre la industria minera. Mantuvimos una participación activa y visible en el sector, proponiendo temas de debate y soluciones a los retos que afronta el sector minero. En los últimos años, hemos realizado investigaciones de enorme impacto en la industria. A septiembre de 2019, gracias a la estrategia de comunicación implementada, se ha logrado generar más de 400 menciones en medios de comunicación. Perumin llevó a la marca a su visibilidad más alta de los últimos años. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión minera responsable y sostenible, fomentando el crecimiento económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos.
Audio Jungle. 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 En nuestro siguiente bloque presentamos un resumen de los tradicionales jueves mineros virtuales, cuya conferencia que se desarrolló fue la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, EIT, y su impacto en nuestra minería. Esta conferencia estuvo a cargo del señor Carlos Aranda, de Sauder, Perú, y los comentarios a cargo de Fernando Castillo, secretario técnico de EIT Perú, y Epifanio Vaca, coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana. Muy buenas noches, les habla Roberto Maldonado Astorga, segundo vicepresidente del Instituto de Ingeniería de Minas, para darles la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Minero. Esta noche presentaremos la conferencia La Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, EITIA, y su impacto en nuestra minería. La conferencia estará a cargo del señor Carlos Aranda, gerente de servicios técnicos de Sauder Perú Copper Corporation. Como panelistas contamos con la participación de los señores Epifanio Vaca, coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana, y Fernando Castillo, exsecretario técnico del Consejo Directivo EITI del Perú. Bien, muchas gracias Roberto, muchas gracias al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú por darme esta oportunidad de hacer esta presentación. Agradezco también a los panelistas, a mis amigos Fernando y Epifanio, que también están muy versados en este tema. Y no quiero dejar de lado el agradecimiento también a dos personas que me han ayudado mucho en esta presentación, que son parte de la comisión o fueron parte de la Comisión Nacional, como lo son la señora Carmen Mendoza, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el señor Eduardo Rubio, que fue también parte de la Comisión Nacional. Bien, la presentación que les quiero hacer hoy día es sobre una iniciativa que de alguna forma responde a una preocupación que teníamos desde hace mucho tiempo en el país. Ustedes recordarán que algún tiempo atrás había mucho comentario que decía que las empresas mineras no pagaban impuestos, ¿no? Que se la llevaban todas. Bueno, esta iniciativa ha permitido demostrar que el Perú es un país que tiene reglas muy claras en el tema de transparencia, mejorables sí, pero de todas maneras venimos avanzando mucho en ello, y es ahí donde yo voy a hacer ahora la presentación. Todo empezó en 2002, cuando el señor Tony Blair lo que hizo fue anunciar una iniciativa muy particular sobre el tema de transparencia. El señor Tony Blair anunció esto en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Posteriormente, el 2005, el Perú anuncia su adhesión a esta iniciativa, y el año siguiente se crea la Comisión
o el grupo de trabajo para implementar el EITI en el país. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo en esta plataforma que cuenta con 12 principios, principalmente, y lo voy a resumir rápidamente, es transparentar, publicar los flujos financieros que se generan por la extracción de los recursos naturales y a la misma vez estos flujos financieros asegurar que están alineados con los intereses del desarrollo nacional. Para empezar, la comisión, como toda la estructura del EITI, está formada por 3 actores principales: las empresas, la sociedad civil y el gobierno. Como organización tiene objetivos muy claros de lo que deben hacer para que se implemente esta herramienta, esta plataforma en el país. El Ministerio de Energía y Minas, que la preside a través del viceministro de Energía, también participa en especial como parte de la Secretaría, la Dirección General de Gestión Social del Ministerio, y también nos acompaña como parte del Estado el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, en el caso de las empresas o del sector empresarial, en todo caso, está la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, está Southern Perú Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, y también por el lado de los hidrocarburos, Repsol y Pluspetrol. Uno es el tema de cómo es que se manejan estos flujos que ya les he mencionado, y el otro es la validación. El primer componente es el de los estudios de transparencia. Anteriormente estos se conocían como estudios de conciliación. ¿Por qué razón? Porque lo que hacían era conciliar la información de lo que las empresas informaban que habían pagado al Estado por las obligaciones que se tenían por la extracción de los recursos naturales, y por otro lado el Estado que informaba cuánto había recibido de parte de las empresas. Esto ha sido el corazón del EITI desde su inicio, y esto ha llevado a que el EITI se convierta en una herramienta importante de información que ayude a una mejor gobernabilidad justamente de este sector y en general del manejo de los recursos naturales en el país. Tenemos a la actualidad 6 estudios de transparencia que se han realizado, que cubren de manera bastante detallada, precisa y clara los años, los flujos financieros en este terreno de las actividades extractivas minero-energéticas desde el 2004 hasta el 2016. Nosotros, como les decía, venimos trabajando ahora en un 7º estudio de transparencia para poder ser presentada. Tenemos algunos detalles que voy a abordar más tarde, pero quería resaltar el hecho de que están participando 19 empresas del sector de hidrocarburos. Esto representa casi el 98% de la producción hidrocarburífera, 42 empresas del sector minero, que representa prácticamente el 87% de la producción de extracción de minerales en el país. Muchas personas podrían preguntarse, oye, ¿por qué no 100%? Bueno, recordemos, por lo menos en el caso de nuestra minería, que tenemos un gran grupo de empresas pequeñas de la minería en pequeña escala que no están participando en esto. Es algo complicado, pero también el hecho de que tenemos una gran presencia de la minería informal y legal. Como les había mencionado, los estudios regionales, estamos ya en 14 estudios de transparencia regional, abarcando 5 regiones del país, y no nos hemos quedado en muchos de los casos solamente a nivel regional, porque también han participado 21 municipalidades provinciales de algunas de estas regiones, 26 distritales y también 8 universidades, porque recordemos de que el canon, por ejemplo, también es recibido por parte de la distribución también por parte de las universidades. ¿Qué nos proponemos nosotros ahora con esto? El 2019, o sea, el año pasado, la Asamblea General de Ley aprobó un nuevo estándar, un nuevo conjunto de requisitos de información a ser levantada para poder cumplir con la implementación
del EITI. Entre ellas, ustedes van a ver algunas cosas que antes eran poco consideradas, vamos a poner de esa manera. Por ejemplo, el tema de la contribución que se hace a nivel de sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de los aportes que hacen las empresas en los temas sociales, en los temas ambientales. Algunos de los mecanismos, algunos de los elementos más importantes que resaltan en este nuevo estándar, tenemos, por ejemplo, que tenemos ahora que contar con información de los beneficiarios reales. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que directa o indirectamente controlan una empresa. O sea, ya no es solamente el nombre de una empresa, sino tenemos que saber quién está detrás de ella, y hay que divulgarlo. También el tema de las divulgaciones sistemáticas, que ya les he mencionado, en los cuales nos está ayudando USAID. El tema de la información a nivel de proyectos, hoy en día esto es internacional, ya no se trata solamente de ser solamente información de un país. Hoy día, por ejemplo, el LME, que comercializa los minerales, está exigiendo de que se haga información de cómo se trabaja a nivel de proyecto, a nivel de país. También el tema de transparencia en contratos, mayormente eso está dirigido al sector hidrocarburos. En ese sentido, no estamos mal, porque nuestro país desde hace muchos años publicita también los contratos que se firman entre las empresas y el gobierno. Así que en esto, poder cumplir con el 1 de enero del 2021 no va a ser ningún problema. También está introduciéndose ahora el tema de género, por medio del cual se tiene que dar información sobre cómo está conformada una empresa, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en ella, si hay una diferencia, por ejemplo, en puestos de trabajo, hay una diferencia en el tema salarial, etcétera. Con esa información también se tiene que empezar a proporcionar para ver el equilibrio entre géneros. Los informes ambientales, esto también ha sido un tema que ya se había probado previamente, que es para divulgar los pagos significativos que se hacen al gobierno por temas ambientales. Y últimamente también se está promoviendo mucho que se mire si estos pagos o esta incidencia ambiental puede resultar también en la necesidad de hacer pagos adicionales. Finalmente, la producción y las exportaciones hay que divulgarlas por empresa y por proyecto. Primero saludando esta presentación y haciendo tres análisis, tres capas, una en el plano internacional, en el plano nacional y los efectos en la región. En el plano internacional creo que es valiosísimo lo que Perú logró, lo que Perú en sus primeros años de esta iniciativa que tiene 13 o 14 años ya, todo el avance de haber sido país cumplidor, primer país en América, primer país digamos, en tener representantes en el directorio internacional, tanto de sociedad civil, empresa, Estado, ¿no? De hecho, Epifanio, Carlos y quien les habla ha sido en su momento cada uno miembro del directorio internacional. Pero ese liderazgo, que no solamente se reconoció por EITI, sino también por los entes que se dedican a ver transparencia en extractivas, el Banco Mundial, Transparency Global, Open Society, el Instituto de Recursos Naturales, Revenue Watch, etc., han considerado el Perú como un país ejemplo en transparencia en extractivas. Eso, lamentablemente, hay un serio riesgo de venir abajo este trabajo conjunto de los tres entes por un aspecto que voy a pasar a desarrollar en el plano nacional. A nivel nacional, creo que lo que ha expresado Carlos en este viaje que le ha tocado hacer a la iniciativa a lo largo de estos años, cómo es que el apoyo que ha sentido de parte del ministerio ha ido cambiando. Hasta la ministra Ángela Grosjean ha habido de alguna manera un respaldo completo, ¿no? Rescatando y poniendo en valor también el esfuerzo que Guillermo Shin y Ricardo Lavó hicieron poniéndose al hombro la conducción de la iniciativa. Esto sufre un estancamiento a inicios del año 2019 y estamos en una condición difícil porque la situación de que Perú sea descalificado y sea considerado como sancionado en su condición de país cumplidor y país implementador es una absoluta responsabilidad de un trámite estatal que esperamos pueda ser corregido también por el sector. Y el llamado a la reflexión se basa puntualmente en que, siendo una gestión
que el presidente la enfoca fundamentalmente en un punto principal, en un eje sobre el cual gira sus demás actividades, que es la lucha contra la corrupción. Y la transparencia es el principal elemento para luchar contra la corrupción. Creo que hay tres desafíos principales que el EITI Perú tiene que enfrentar lo más pronto posible. Uno es el de concluir el diseño del sistema en línea para la elaboración de los estudios de transparencia. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a permitir tener oportunidad, es decir, vamos a tener datos más actualizados porque el estudio actual del sexto estudio trae información al 2016 y eso ya es historia. Entonces necesitamos publicar datos más recientes y para eso es bueno avanzar en esta automatización y para ello necesitamos más interés y más liderazgo del Ministerio de Energía y Minas. El segundo es salvar al Perú de la suspensión que es casi inminente. Para ello hay que lograr hacer de manera, digamos, oportuna, rápida, el séptimo estudio, digamos, y también avanzar en los compromisos ligados a la validación que Carlos Aranda ha señalado, que tienen que ver con tener un datamart, es decir, una plataforma para publicar los gastos sociales y ambientales del sector hidrocarburos. Hoy en día existen solamente el sector minero. Y finalmente, un desafío final es acorde con el estándar del año 2019, sacar adelante la transparencia de los gastos sociales y ambientales, es decir, que esta iniciativa también publique los gastos sociales que hacen cada empresa y también los gastos ambientales y finalmente, como Fernando Castillo señalaba, ampliar, profundizar la descentralización del EITI a más regiones, cosa que ahora también está relativamente paralizada. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. A continuación, presentamos nuestro bloque de opinión a cargo del ingeniero Walter Casquino. Muy buenos días. En esta oportunidad quiero hacer un comentario referente a un tema que todos tenemos que tener muy claro. Se llama tomando decisiones. Para tomar decisiones hay una serie de criterios en los cuales nos podemos basar. Generalmente, en lo que se refiere a gestión, el criterio fundamental es el criterio económico, ¿no? El criterio, si la opción es rentable, se toma la decisión favorable, y si no es rentable, se rechaza. Esto lo aprendemos en todos los cursos de gerencia de proyectos, de desarrollo de proyectos, y se basan principalmente pues en el modelo de economía social de mercado que tenemos, que es básicamente un modelo capitalista en el cual la rentabilidad de las empresas es algo fundamental. Sin embargo, no siempre este procedimiento y este principio es el único que debe servirnos para la toma de decisiones, ¿no? Y es más,
es muy difícil tomar decisiones siguiendo un solo criterio. En la realidad tenemos que combinar varios criterios a la vez. Por ejemplo, en este momento que estamos luchando contra esta pandemia COVID-19, se ha priorizado para la toma de decisiones el cuidado de la salud de los seres humanos. Eso es primordial, aunque esto cueste a mucha gente tomar decisiones desfavorables en la parte económica, ¿no? La parte económica pasa a segundo plano y en primer lugar lo estamos considerando el factor de seguridad en la salud, en la higiene y en el mantenimiento de la vida de las personas. Y esto a nivel mundial, fíjense ustedes, hay diferentes tratamientos. Hay unos que se ponen en un extremo de cero actividad económica y todo el mundo cuidar a la salud. Esto no creo que pueda mantenerse mucho tiempo. Hay otros en otros países que están tomando decisiones a medias, 50% manteniendo las actividades económicas críticas y otro 50% de medidas de protección de la salud. Hay otros que ni siquiera caso le están haciendo y siguen con su vida común y toman decisiones de conjunto en las cuales el cuidado de la salud y la seguridad no tiene prioridad, ¿no? Ni lo uno ni lo otro es bueno, ni un extremo ni el otro es bueno, y siempre hay que saber combinar los efectos porque no se puede, recuerden ustedes, hay un dicho que dice, no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. O sea, no hay que, por algún exceso de preferir un criterio, se afecte totalmente otros criterios, ¿no? Otros criterios importantes que existen, por ejemplo, son el cuidado ambiental. Ustedes saben que por el cuidado ambiental, si lo ponen en prioridad número uno contra la actividad económica de la minería, por ejemplo, y de hidrocarburos, hay muchos proyectos, inclusive de exploración minera y de hidrocarburos que se están paralizando porque dicen que el cuidado del ambiente es prioritario y segundo sería la parte económica. Hay otros criterios, la ética. Por ética se toman muchas decisiones adecuadas, pertinentes por encima de la actividad económica, ¿no? La equidad es otro criterio, la equidad, de darle a cada cual de acuerdo a lo que contribuya. Y si este es un criterio importante, se puede poner por encima del criterio económico, de rentabilidad, ¿no? Este, por ejemplo, es algo que tienen muy en cuenta los actuales contrarios a la minería, los antimineros, que dicen, pues, los recursos naturales son del Estado, tienen que beneficiar a todos y no solamente a una empresa privada, y por lo tanto la distribución de la riqueza generada tiene que ser más equitativa, hablan, ¿no? Equitativa. Algo le corresponde a los que son dueños del terreno superficial, a los que están allí tradicionalmente viviendo, etcétera, ¿no? Este es un debate que hay que darlo previamente a la toma de decisiones. Yo creo que cuando se tenga que tomar decisiones de determinada magnitud, y aquí también habría que diferenciar las decisiones personales que uno pueda tomar y las decisiones de conjunto, de equipo o de nación que tienen que tomarse. Y en este aspecto hay algo que está en el Perú que da un criterio que está muy dejado de lado, que a mí me llama la atención porque en otros países, en otras latitudes, la cosa no es así. Se refiere al desplazamiento de las fronteras del conocimiento. Hay que estar muy conscientes que en la lucha contra la pobreza, contra la indigencia, contra
los males derivados de pobres rendimientos económicos, allí hay que tener muy en cuenta que el conocimiento juega mucho. El nivel de conocimientos de una sociedad, de una persona, de un conjunto, de un equipo cualquiera, es importante. Es importante, por ejemplo, yo creo que si algo hay que hacer para superar las grandes brechas económicas que tenemos en nuestra sociedad, me refiero a las brechas de la costa, la sierra y la selva, es tratar de mejorar el nivel de conocimientos de nuestra gente andina y el nivel de conocimientos de nuestra gente de la selva, de la Amazonía. Y todo lo que se haga para mejorar la primaria y la secundaria de estas zonas debe ser para bien y debe contribuir a esta sociedad igualitaria, equitativa, socialmente, culturalmente, que se nos escapa, pues, que es, yo creo, la raíz de muchos de nuestros conflictos que tenemos como sociedad, de muchos de nuestros desacuerdos, de muchos de nuestros enfrentamientos que tenemos como sociedad peruana. Y por eso el tratar de que el nivel igualar por lo menos o reducir las brechas de conocimiento que existen entre los diferentes estratos de la sociedad es muy importante. Es importante que haya gente en la universidad, en posgrado, en investigación, en desarrollo, pero tampoco podemos dejar atrás al resto de peruanos que no han tenido la oportunidad de educarse adecuadamente. Entonces, en este tema de toma de decisiones hay que tener muy en cuenta, y mi recomendación sería primero de decir qué clase de decisiones vamos a tomar, qué criterios vamos a tener en cuenta, y luego de ponerse de acuerdo en los criterios, recién pasar al tema de evaluar la toma de decisiones pertinentes. Este tema del desplazamiento de las fronteras del conocimiento de la sociedad peruana es muy importante porque en esta ola que tenemos de tratados de libre comercio, se trata pues de que tengamos todo en el comercio internacional. Y creo que eso no hay que exagerar la nota hasta el punto de que tengamos que abastecernos de nuestras tijeras, pernos, agujas y elementos básicos, fundamentales, lámparas, picos, etc. No creo que tengamos que recurrir siempre a lo extranjero, sino que algo hay que hacer y algo hay que desarrollar dentro de nuestra latitud. Lo dejamos ahí. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar otro reportaje o informe especial sobre el uso de los minerales y metales en la agricultura y ganadería. Veamos. ¿Ustedes sabían lo que hace el cobre en nuestro organismo? De repente hablamos de todo, menos del cobre. Y a lo mejor usted no sabe que estimula, por ejemplo, el crecimiento en los niños. ¿Y qué pasa cuando hay carencias de este elemento? Bueno, hoy lo vamos a saber. Para hablarnos de este interesante tema se encuentra con nosotros la nutrióloga Araceli Arteaga Rodríguez. Bienvenida. Hola, Araceli. Mucho gusto. Oye, yo te decía, oye, ¿y el cobre qué? Sí, como que nunca el que saca el cobre, siempre sí, es como feo, que no hablamos del, como nunca hablamos del cobre. No es muy común. Es más común hablar del hierro, del zinc, de otros elementos. Exacto. Pero es igual de importante, ¿no? Por ejemplo, necesitamos el cobre porque nuestro cuerpo por sí solo no puede producirlo. Entonces necesitamos adquirirlo de los alimentos, básicamente, ¿no? Yo soy muy ignorante en el tema. En mi vida había escuchado que te comes cobre. No, yo ya cobre, o sea, si me dices, la lechuga tiene cobre, yo me la dejo comer, como que digo, de ser exacto, seguro, es dañino. Seguro va a ser algo cancerígeno, sí, claro. ¿no? Suena como a que te vas a comer un metal, literal, o sea, un collar. Bueno, de hecho,
tenemos muchos metales dentro del cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces, es un elemento más que nada. Sí. Tómalo como un elemento. Como de la tabla periódica, más bien. Exacto, de hecho. El hierro Por razón también, no sé nada de el eso. hierro también está en la tabla El zinc, periódica. el magnesio, Sí, el todo eso. magnesio. Ok. Ajá. ¿El cobre para qué Sí. sirve? Decíamos que podía ayudar al crecimiento de los niños. Sí, mira, ayuda al crecimiento de los niños porque es básico en el desarrollo de los cartílagos, del colágeno, en el desarrollo de la piel, de la melanina. La melanina, que es lo que nos da color en el cabello, en los ojos, en la piel. Ajá. Entonces, si no tuviéramos suficiente cobre y la melanina se dejara de producir, tendríamos problemas, por ejemplo, como el vitiligo. No sé si conoces esa enfermedad. Sí, sí, sí. Canas. El vitiligo es cuando tienes Como Michael Jackson, manchas en la piel, manchas blancas. ¿Y en te la salen piel. canas por falta de cobre? Bueno, baja de melanina. Y el cobre ayuda a que no baje la melanina. ¿Y dónde encontramos el famoso y dichoso cobre? El cobre lo encuentras en muchísimos lugares. De hecho, yo creo que diario. Aparte en algunos hombres que, de hecho, que te dan gato por que liebre, sacan que el sacan cobre. el cobre. Seguramente diario lo consumes. Por Ah, sí, ejemplo, sin los saber. vegetales verdes, las ostras, todos los productos marinos, por ejemplo, las ostras, las jaivas. Dentro de las ostras están los mejillones, los ostiones, las almejas, ¿no? Todo eso tiene cobre. También, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado. Y hay gente que le gustan las vísceras de animal. Pero a ver, por ejemplo, al día, ¿cuánto de cobre tendríamos que ingerir Consumir. para estar Mira, bien? la verdad, para niveles. cifras exactas, Ajá. haz de cuenta, de los bebés de 0 a 17 años, Ajá. de 0.5 a 2.5 miligramos al día. Ok. Ajá, y de 18 años en adelante, de 2.5 a 4 miligramos. Vamos a ponerle un promedio para estar saludables. ¿4 en adultos? Sí, como 3. Bueno, 3. ¿Cómo juntamos 3 puntos de cobre? ¿En qué deberían estar, por ejemplo? Por ejemplo, podríamos comer una ensalada con atún. Sí. Y, por ejemplo, los cacahuates, el ajonjolí, las nueces de India tienen mucho. Entonces puedes aderezar tu ensalada con tahine, que es una salsa de sésamo. Sí. El sésamo es el ajonjolí. Y le puedes poner arándanos y le puedes poner cacahuates. Y un poco de atún en lonja. Ay, se antojó, sí. Ajá. ¿Y te puedes pasar? Sí te puedes pasar. Por ejemplo, justamente hace rato estaba haciendo los cálculos de con cuánto te pasarías. Tendrías que comerte más o menos medio kilo de hígado de res para pasar. Eso nunca va a Está suceder. dificilísimo. Sí. No tengo problema. Sí. Está muy difícil. 300 gramos, por ejemplo, de cacao, pero de cacao puro. O sea, lo rico es como el chocolate, ¿no? Ajá. El cacao puro como tal es muy amargo, entonces sería muy difícil que te tomaras más de 300 gramos. Ok. O, por ejemplo, 4 kilos de aguacate, te pasarías. Sí podría. Eso sí podría pasar. También. Y te pasarías si tuvieras alguna enfermedad, como la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad que lo que tiende a hacer es almacenar el cobre. Oye, ya vimos lo que pasa si no consumimos cobre, pero ¿cuáles serían los beneficios que nos puede dejar el cobre? Pues es tu piel, le da elasticidad a tu corazón, a las arterias. Si tus arterias no fueran flexibles y elásticas, pues sería como una tubería, ¿no? Entonces tu sangre no correría con la misma intensidad y con la misma rapidez que corre hoy en día, ¿no? O sea que tendría que ver de alguna manera algo con el colesterol, como que nos podía ayudar. Nos ¿o no? ayuda en la sangre, más En bien. la sangre, Ajá, ok. ajá. Nos ayuda en los glóbulos rojos, nos ayuda también, por ejemplo, en lo que decíamos de la melanina, Ajá. nos ayuda en la mielina y los neurotransmisores, Ok. nos ayuda a la cicatrización, Ah, eso está bueno. eso está muy importante, es antioxidante, Ok. eso es muy importante para nosotras, para mantenernos más jóvenes. Ah, no, pues hay que empezar a consumirlo. Y Sí. además, bueno, si en los alimentos no lo encuentras, hay suplementos que Hay puedas... suplementos, sí, los suplementos sí es básico que te los mande un médico. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, mucha gente consume suplementos de espirulina. Sí. La espirulina contiene bastante cobre. Con una pastilla al día es como suficiente. Es como una alga. Es como un alga, sí. ¿no? Te digo que sobre todo los productos marinos es lo que más contiene cobre. Y yo me acuerdo que antes en el DIF, por ejemplo, le daban a los niños sus galletas de espirulina, Ujú, sí, sí, sí. ¿no? Para que tuvieran así como mejores Sí, niveles de o te puedes tomar atención en la para escuela que y todo. vida. Sí, de hecho, ahorita que está muy de moda lo vegano, Ajá. te puedes tomar un jugo de naranja con agua de coco y una cápsula de espirulina. Y ya. Y buenísimo. Tienes que dar más tips. Ah, está Entonces, bueno. Sí, claro. lechugas, verduras verdes, Verduras verdes, principalmente. semillas, ya está. Hay que consumirlas para tener cobre. Un poquito de chocolate para los niños también de vez Está en fácil, cuando me está bien, gusta, sí. mientras Está tenga rico. suficiente cacao. Mil gracias. Ok, Gracias, muchas Aracelis. gracias. Ok.
Amigos, hemos llegado al término de su programa Minería y Energía en Acción, que también se transmite en Apurímac a través de televisión solar y de radio, Inti Radio o Estación Solar. Vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Sí, Antonio, tal vez una de las oportunidades que presenta la crisis actual a la minería peruana es la posibilidad de incrementar el consumo local de cobre. Y me estoy refiriendo a que, identificadas las propiedades antibacteriales del cobre, como bien se ha dicho, el virus sobrevive muy poco en él. Por ejemplo, la fabricación pues, de elementos de uso común, como son platos, pasas, joyas, etcétera, de cobre, yo creo que es la oportunidad para desarrollar aún más la industria local de manufactura de artefactos de cobre en el Perú. La capacidad instalada para hacerlo existe. Lo que faltaría sería la voluntad. Así es, síganos. Me despido hasta la próxima semana. Ya, sí, pues, porque Chile ha estado haciendo una campaña muy agresiva para el uso del industrial del cobre. Entonces, el país tiene, como dice el ingeniero Mario Cedrón, el know-how, la infraestructura, porque en ese campo la pequeña industria del país se ha desarrollado enormemente. Entonces simplemente es utilizar ese conocimiento y utilizar el metal apropiado, pues que es el cobre, ¿no? Para pues que contribuya en el saneamiento y contribuya en la tan difundida lucha por el ambiente, porque el cobre es uno de los metales amigables, aliados del ambiente. Bueno, fíjate una interrupción, Antonio. La última vez que estuve en Chile, compré medias tejidas o entretejidas con hilos de cobre. Compré guantes entretejidos con hilos de cobre, que son muy, muy antisépticos, son excelentes para eliminar bacterias, de manera que usos del cobre hay muchos que podemos aprovechar. Sí, pues bueno, nos despedimos con ese mensaje, con esa propuesta a los tantos detractores de la minería que quieren que se industrialice, que se el famoso valor agregado que tanto exigen. Entonces está el gobierno en sus manos que pueda dar la promoción de vida. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.